entender el cambio tiene que ver también con entender qué son los desastres de origen de la naturaleza, y eso es parte de un proceso. Los desastres son fenómenos de amenaza que tienen un origen natural, y eso lo van a ampliar más los técnicos. Nosotros hablamos de desastres naturales, no hay desastres naturales. Hay naturaleza y hay un tema que son las condiciones de vulnerabilidad, los que nos ponen o que nos exponen mucho más a ese esquema. Y hay riesgo no gestionado. Parte de lo que tenemos que pensar en sacar adelante este país. Con los alcaldes hemos hablado mucho de ese tema y están dándole duro al tema de su plan de ordenamiento, de su esquema de ordenamiento, de su plan de desarrollo, de su formulación del plan municipal de gestión de riesgo, y de hacer y no construir riesgo, no echarnos a pensar que esto es culpa de los antepasados, luego presente y futuro. No vamos a construir riesgo y estamos metiendo todos los sectores, incluyendo el privado, público, privado y comunitario, y hay desastres que son anunciados, que es lo más crítico que se puede hacer. A esto es lo que el presidente ha marcado como la pauta fundamental de este gobierno. No esperemos que el país dentro de 30 o 40 años diga que no se hizo nada. Por eso, todo este esquema del Fondo de Adaptación, lo que se hizo con Colombia Monetaria, la creación de esta unidad, la norma, la ley y el plan nacional que tienen que estar enfocados. Y el cambio hay que entenderlo desde varios aspectos, lo que es el cambio climático y lo que es la variabilidad climática. Al cambio climático también se le está achacando todo. Hay que revisar que hay fenómenos cíclicos que retornan y hay que tener en cuenta ese esquema para que nuestra planificación esté dada a ellos. Y otros efectos que sí están dándole duro a lo que es el cambio climático, o lo que en muchas oportunidades se habla del calentamiento global. Pero más que el calentamiento, el impacto que puede darse también, hay situaciones adversas, no únicamente el cambio como tal. ¿Y qué ha pasado en Colombia? Colombia, hemos vivido casi que lo que uno ve en los videos parecieran películas del pasado, de mucho tiempo, y no hace más de 2 años. Hemos vivido algunas situaciones que nos ponen a revisar los impactos, pero es Colombia y es el mundo. No es únicamente, depende de la vulnerabilidad, pero es un mundo cambiante el esquema. Y en Colombia se ha generado aumento de vulnerabilidades, hay condiciones en los últimos 50 años, pero ya se tiene que trabajar en un proceso de marcar cuáles son las condiciones reales del país, donde existe la vulnerabilidad y cuáles son las amenazas de origen de la naturaleza para manejar ese esquema. Uno entiende que en Colombia se han presentado los últimos eventos en algunas zonas de Colombia. Por ejemplo, uno revisa que en la última temporada la inclinación más fuerte fue hacia la parte caribe y parte andina. Eso hace parte del esquema que estamos revisando nosotros y de las inversiones que ha tenido que soportar el país. Sobre ese esquema, como Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hemos marcado algunas líneas de intervención que tienen que ir a la par del Plan Nacional y todo el esquema de lo que es la temática del cambio climático. La primera, la formulación de las políticas, que es, bajo eso se tiene que abordar el tema de la variabilidad climática y la articulación a las políticas del país como parte integral, que es lo que hoy estamos sumándonos a todo este esquema que integra este foro. Por otro lado, la implementación de proyectos de gestión de riesgo con enfoques de adaptación al cambio climático y los procesos de sensibilización y educación. Eso quiere decir que hoy tenemos algunas acciones ya emprendidas y enfocadas a la temática. En primer lugar, estamos hablando de las capacidades de análisis de vulnerabilidad en zonas como la Caribe. Allí ya estamos desarrollando y terminando un proyecto con el PNUD y con toda esa institucionalidad, con el ministerio, con las corporaciones, con recursos de cofinanciación internacional, tema de reducción de riesgo, abordando el tema de cambio climático, 8 planes departamentales de gestión de riesgos ya aprobados, 8 esquemas de trabajo de adaptación al cambio climático. Se ha trabajado también involucrando a la sociedad civil en el tema de lo que es la cultura, la gestión del riesgo, el manejo de esquemas de concienciación en el tema legal, del tema político, de la misma ley como tal, y por supuesto las capacitaciones e información. Estamos haciendo algunos proyectos como de pilotaje,
En primer lugar, tenemos una escuela flotante en el Cesar, bajo el esquema de cómo adaptarse. Eso nos puede servir para la réplica en el tema de ordenamiento y de construcción y demás. Estamos haciendo una casa bioclimática en San Andrés. Vamos a terminarla, ya se ha hecho una revisión para adaptarnos a ese esquema. Son pilotajes importantes. Y se han hecho el de esquemas en zonas extremas como en La Guajira, que es de la captación efectiva del agua, con proyectos que eso nos están enfocando a ese parámetro. Y para ello hemos marcado algunos trabajos de integración y de acciones y esquemas de proyectos. Primero, la participación en la formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático como nos corresponde, con toda la institucionalidad. Y segundo, el emprendimiento de banco de proyectos que sean ejemplares y que sean dignos de seguirlos. De hecho, hoy en día tenemos líneas de proyectos enfocados a trabajar en la zona de La Mojana, en la zona del nororiente del país y en el tema de La Guajira, con temas que hemos enmarcado bajo ese esquema. Termino dándole las gracias y diciendo que estamos disponibles para trabajar en este foro de cambio climático. Muchas gracias.